Buenas tardes, mi nombre es Lorena Aguirre Gómez Corta, jefa de gabinete del Ministerio. Antes que nada les quiero dar la bienvenida al primer encuentro formativo de Escuelas Seguras y principalmente agradecerle la presencia de Mercedes Miguel, la Ministra de Educación, todas las autoridades con sus equipos que llevan a cabo que esto se pueda lograr. Bueno, más que nada les quería contar, ahí se escucha mucho más fuerte. Vamos, lo logramos. Le quería contar... Ahora sí. Bueno, les quería contar que desde la unidad ejecutora y con todas las áreas que integran esta unidad, queremos cambiar el paradigma que viene durante todo este tiempo de lo que es escuelas seguras. Escuelas seguras generalmente cuando uno se imaginaba o nombraba había algo hostil, difícil de complementar, poco ágil. Entonces, el objetivo de nosotros durante este año, lo que queremos cambiar es la forma de que se pueda ver lo que es escuelas seguras. El objetivo es acercarnos a ustedes, que tengan un acompañamiento, una atención profesionalizada, que sea ágil, transparente. Este tema de agilidad es más que nada para que se puedan cumplir todos los requerimientos que pide la ley y la normativa vigente. Porque para nosotros es de sumamente importancia que estos requisitos se puedan cumplir. Más que nada por todo el tema de la seguridad, el bienestar de todos los que habitamos los edificios educativos. Agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes y la verdad la convocatoria que hemos tenido el día de hoy nos sorprende muchísimo, estamos sumamente contentos de esto, que podamos trabajar en conjunto. Seguramente después, durante el transcurso de hoy, vamos a tocar diferentes temas, cada uno va a ir contándoles en la medida que vamos a ir trabajándolos. Mechi, te dejo para que puedas saludar a todos. Buenas tardes. Bueno, primero voy a ser súper breve porque es mucho más importante lo que va a pasar después. Gracias, Matías, por estar acá. Le estaba diciendo que es casi histórico este encuentro, pero de verdad me parece, confío en trabajar las áreas de gobierno juntas. Me pasa que cuando perdón por las columnas, pero no las podemos quitar porque se viene abajo el edificio. Ya lo pedí varias veces, pero son realmente estructurales. La verdad es que cuando asumí y recorriendo escuelas privadas y hablando mucho con Nora, el gran pedido de muchos de ustedes, de directores, de quienes me recibían en la escuela es hagan algo con escuelas seguras. Me tienen harta con escuelas seguras, sufro la ley de escuelas seguras y tienen razón. La verdad es que tienen razón. Así que parte de este trabajo que estamos haciendo es para poder encontrar esos puntos de inflexión en que nosotros podamos mejorarles a ustedes la diaria en estar adentro de la escuela, en poder garantizar que todo lo que se les exige sea factible de hacer y aquello que todavía nos falte seguir trabajando para mejorar el trabajo cotidiano de ustedes, estamos abiertos y todo el equipo está acá disponible para poder tener un mano a mano con ustedes, un ida y vuelta mucho más simple, poder tratar de seguir mejorando o eliminando aquellas acciones, siempre respetando la ley, por supuesto, que podemos mejorar para que sea más ágil para ustedes poder lograr el cumplimiento de lo que se exige a las escuelas de gestión privada. Entonces, hoy lo que vamos a estar haciendo, lo que les vamos a estar mostrando como equipo de gobierno, es el trabajo que se hizo para que ustedes puedan estar al día con los cambios que se han realizado, que todos tienen como propósito que sean beneficiosos para la gestión privada. Así que este es un poco darles la bienvenida y sepan que estamos abiertos a poder seguir escuchando todo lo que podemos hacer para seguir mejorando. Muchas gracias y que tengan un muy buen encuentro. Gracias, ministra. Bueno, un gusto, me presento, soy Matías Lanusse, a cargo de la Agencia Gubernamental de Control, y como bien decía la ministra, queremos que sea un paso para hacer un cambio de paradigma y que si bien la normativa está para cumplirse y nosotros somos el ente regulador que regula esa normativa, estamos acá para colaborar y ayudarnos. Desde el cambio de la normativa en el 2019, cuando llegué con mi equipo que está acá, en la 6101, que es el Código de Habilitaciones, modificamos, para dar un ejemplo, las escuelas infantiles que dejaron de ser una licencia. La diferencia entre una licencia y una habilitación es que la licencia tiene una inspección posterior, antes de otorgar la mal llamada habilitación, porque es una licencia.
Posterior a eso, con Mauro trabajando en este nuevo cambio de ministro, nosotros veníamos de la gestión anterior, queremos cambiar ese paradigma y poder flexibilizar o acompañar a ustedes con la normativa que, si bien es bastante compleja, queremos estar ahí. Nosotros tenemos reuniones con Carla, que acá me acompaña, que es la directora de habilitaciones, todos los lunes, para resolver inquietudes o para guiarlos dentro de lo mal llamado la burocracia del Estado. Pero bueno, ahora lo vamos a ver en la presentación con Mauro, y cualquier inquietud, duda, yo me voy a quedar posterior a la presentación para que me hagan las preguntas pertinentes. Hola, ¿cómo andan? Me presento, soy Antonella Micucci, directora general de Registrador de Catastro. Acá también me sumo a todo lo que dice Matías y Mechi. Estoy acá con los chicos del equipo de incendio, de la gerencia de incendio, así que lo que necesiten, es un placer estar acá con todos ustedes. Y bueno, mucho más para decir no tengo, estoy a disposición para lo que necesiten, yo y mi equipo y toda la de Ferrón. Bueno, simplemente me sumo a los saludos. ¿Cómo están? Yo soy Nora Lima, la directora de gestión privada, y celebro este tipo de reuniones porque además visibilizan lo que Mercedes señala paso a paso, que es la potencia del trabajo en equipos. Mercedes suele decir, siempre es con otros, y acá es con otros, con otras áreas, todo el gobierno al servicio de las instituciones para que puedan ejercer la responsabilidad que les toca en función de la seguridad de los chicos. Así que bienvenidos y muy contentos de este encuentro. Mauro les va a contar cómo seguimos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mauro Cernadas, soy el coordinador ejecutivo de la unidad de escuelas seguras para gestión privada. Bueno, primero que nada quiero agradecerles a Mercedes por la confianza desde el día 1, a Loli, la jefa de gabinete, también a Matías. Desde la primera reunión la verdad que me sentí muy apoyado, muy acompañado todos los días, no es solamente de esa primera reunión, así que gracias a todos. Bueno, antes de comenzar quiero agradecerles a todos, la verdad que teníamos un aforo de una determinada cantidad de personas, algunos no pudieron ingresar por una cuestión de aforo, pero quédense tranquilos que lo estamos grabando, lo vamos a subir a la página del Ministerio de Educación en la solapa de Escuelas Seguras. Así que quédense tranquilos que los que no pudieron ingresar lo van a poder ver. Bueno, también les quiero comentar cómo va a ser la dinámica. Lo que vamos a hacer es cada uno de nosotros, desde el área de su expertise, van a comentarles a ustedes qué novedades tenemos y cuáles fueron los cambios que trabajamos para que ustedes estén más cómodos, y obviamente las inquietudes que nos pasaron, cómo lo fuimos resolviendo para explicarles qué novedades tenemos para brindarles. En la última etapa lo que vamos a hacer es, las dudas que tengan, vamos a hacer mesas de trabajo donde van a poder evacuarse las dudas que tengan sobre el contenido del encuentro que vamos a dar acá, o si tienen algún tema en particular de alguna escuela, lo podemos resolver también. Así que bueno, arrancamos. Bueno, lo que proponemos desde Escuelas Seguras es una nueva metodología de trabajo. Esta metodología de trabajo se enfoca en la comunicación, en el diálogo más fluido con ustedes. Porque ¿qué es lo que buscamos con respecto a esto? Buscamos que todas sus escuelas puedan cumplir con la ley de escuelas seguras. No solamente con la ley de escuelas seguras, sino también con el código de edificación y los reglamentos técnicos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, fortaleciendo esos canales de comunicación. Bueno, el primero y más importante es, por primera vez, Escuelas Seguras está en las escuelas. Las estamos visitando personalmente para entender cuál es la situación de cada una de sus escuelas y poder darles soluciones a los problemas, porque cada escuela tiene una situación en particular. Y no solamente lo hacemos desde educación, sino que nosotros vamos a las escuelas, vemos cuál es la inquietud y se lo trasladamos a las otras áreas de gobierno que forman parte de la unidad ejecutora. Obviamente lo que hacemos es asesorarlos en temas, por supuesto, de infraestructura, habitabilidad, etc. Mejoramos también los canales de comunicación, porque para nosotros era muy importante tener un vínculo más fluido con ustedes. Y cómo, a través del WhatsApp, tenemos una nueva línea de Escuelas Seguras que, si ustedes lo pueden escanear ahí en sus mesas, ya directamente se pueden comunicar con nosotros, con lo cual
Eso facilita muchísimo y te da la inmediatez de la respuesta que muchas veces necesitan ustedes. Por supuesto también tenemos los canales conocidos, que es Escuelas.segura, que lo conocen desde hace mucho tiempo, que obviamente nos permite también, muy importante, que ustedes nos manden formalmente por ahí una nota para ingresar a un circuito administrativo. Agregamos uno más, que es el de seguimiento de escuelas seguras. ¿Esto por qué es tan importante? Porque todos los viernes la AGC, gentilmente, de todas las escuelas que inspecciona, los viernes sube las actas de inspección al CINEGEP. Nosotros descargamos esas actas, las analizamos punto por punto y le damos una devolución a cada una de sus escuelas. Entonces eso es lo que le permite a ustedes saber en qué situación realmente están y cómo pueden resolver algunas cuestiones que todavía les falta por cumplir. Entonces eso es muy importante y ahora lo que vamos a hacer es, esa información que le estamos mandando por mail también se lo vamos a mandar por WhatsApp. Así que, no solamente si ustedes necesitan alguna inquietud, sino sepan, representantes legales, que esa información les va a estar llegando por WhatsApp también, ¿sí? Porque queremos generar esa inmediatez que es tan importante para nosotros. Bueno, lo que logramos y nuestro desafío más grande cuando arrancamos era tener una base de datos que no la teníamos, la verdad. Cuando entramos no sabíamos cuál era la situación real de cada una de sus escuelas. Hoy contamos con una base de datos unificada, sólida, que apretando un solo botón ya directamente nos tira, como nosotros le decimos, la historia clínica de cada una de sus escuelas. Con lo cual, si alguno de ustedes está perdido, no sabe en qué situación está alguna de sus escuelas o algún proceso, por favor escríbanos, porque nosotros tenemos toda esa información. ¿Cómo se nutre esa información? No solamente con los expedientes o las consultas que entran a la escuela segura, sino también se nutre de todos los procesos de toda la administración que forman parte de la unidad ejecutora. Entonces, esa base de datos es muy sólida. Aprovechenla y escríbanos, nosotros les pasamos, apretamos un botón y genera un informe, además súper prolijo, lindo, así que lo van a poder ver y es un insumo que pueden contar ustedes. Bueno, ¿qué logramos con todo esto? Logramos, por supuesto, estar en más escuelas. Hoy recorrimos más de 209 escuelas de las 15 comunas, de la Ciudad de Buenos Aires. Aprobamos más de 371 fichas DEM. Muchos decían, ¿y por qué la ficha DEM? ¿Por qué es tan importante? Bueno, la ficha DEM en realidad es la médula de la Ley de Escuelas Seguras. Porque en realidad este insumo, que lo aprobamos nosotros, es la hoja de ruta de ustedes. Es decir, nos permite saber en dónde estamos parados, hacia dónde quieren ir, y también nosotros poder acompañarlos en ese camino. ¿Para qué? Para que por supuesto sean más seguras. También contactamos a más de 316 escuelas, es decir, que generamos un contacto directo o indirecto con ustedes en más de 500 escuelas. ¿Sí? O sea, más del 50% en 4 meses ya las contactamos. Bueno, y finalmente logramos firmar actos dispositivos. Que esto es muy importante porque esto es fruto del consenso de toda la unidad ejecutora, no solamente de Mauro, que pone el gancho, sino de todos los miembros de la unidad ejecutora que están sentados acá, que la verdad que debatimos, trabajamos, todas las semanas o cada 15 días nos juntamos para resolver temas generales o particulares de cada una de sus escuelas. Y quizá una escuela nos lleva 3-4 días de trabajo, pero tratamos de lograr un consenso porque, por supuesto, la Ley de Escuelas Seguras se trata de eso. Firmamos la primera disposición, que son condiciones mínimas de seguridad eléctrica. Esto fue un trabajo muy arduo, sobre todo el AGC, que acompañó muy cerca de GEFICO y los demás miembros del AGC. ¿Por qué era importante para nosotros esto? Porque son los famosos tomas que todos lo conocen. Lo que hicimos fue tratar de interpretar ese reglamento para que lo puedan cumplir en la medida de lo posible. Esto se aplica recién para el ciclo lectivo 2026. Por eso lo sacamos con mucho tiempo de anticipación, para que tengan mayor previsibilidad en el cumplimiento de la norma. Que esto es lo que se quejaban muchas veces, que no tenían previsibilidad para poder llegar a cumplir con la normativa vigente. Así que hicimos un acuerdo, lo dividimos en 3 grandes grupos. Esto ya fue bajado por la dirección de privada en la comunicación 3292, si mal no recuerdo. Así que la tienen ahí, igualmente la podemos trabajar más en particular en las mesas de trabajo.
La otra disposición que sacamos, que es muy importante que nos pedían, era la de especies arbóreas. Se sustituye por completo el apartado de especies arbóreas que estaba en la anterior ficha DEM y se establece una nueva disposición que se establecen lineamientos para el manejo de especies vegetales en las escuelas. Y cuando hablamos de vegetales, hablamos de plantas y árboles. Se sustituye por el famoso certificación del profesional. Bueno, ahora nosotros entendemos que ustedes tienen que ser responsables de la vegetación que sucede en las escuelas y por supuesto nosotros les damos el insumo para eso. Les decimos, bueno, qué profesionales pueden contratar en caso de que crean necesario, cómo tienen que manejar las plantas, cómo tienen que manejar los árboles, cuáles son peligrosos, cuáles no, en qué momento un árbol se convierte en peligroso. Bueno, toda esa información está en la disposición que la vamos a estar bajando probablemente hoy o mañana más tardar. Bueno, como les dije, por supuesto, este es el fruto del consenso de cada política pública que estamos sacando desde la unidad ejecutora, que obviamente estamos tratando de cumplir con el norte que nos pide la ley de escuelas seguras, que para nosotros es muy importante. Y también quiero agradecer a los miembros del Consejo Asesor porque todas estas políticas públicas no se trabajaron solamente con los miembros de la unidad ejecutora, sino se trabajaron en consenso con el Consejo. Así que gracias a todos por el acompañamiento y por brindarnos el apoyo. Bueno, muchas gracias. Hola, bueno, en primer lugar yo lo que quería era agradecer especialmente la presencia de todas estas autoridades. La verdad para mí, que yo estuve muchos años en escuelas seguras, me presento, soy Carlos Japón, muchos me conocen, yo los conozco a muchos, pero nunca tuvimos un evento como este, con tanta gente tan importante. No solo están acá todos los directores generales que conforman unidad ejecutora, sino las máximas autoridades de cada uno de estos organismos. Y esto para mí es un gran orgullo y un honor, entonces, estar acá frente a ustedes. Y por supuesto agradecer la presencia de las autoridades y los profesionales de este universo tan rico, tan creativo, ¿sí? Y tan valorado por la ciudad, que es el sistema de educación pública de gestión privada de la ciudad. Así que bueno, así ahora les cuento, yo estoy acá para comentarles una buena noticia, que es que tenemos una normativa reciente, mucho más adecuada para que las escuelas se puedan modificar y adaptar, que es la normativa que está incluida en los nuevos reglamentos técnicos que salieron publicados a principios de este año. Esta normativa se trabajó junto con la GC y con la GC principalmente a través de habilitaciones y con la Secretaría de Gestión Urbana, donde participó especialmente de GEROC. De GEROC es la autoridad de aplicación del Código de Edificación, y desde Educación trabajamos nosotros con el eje puesto en mejorar la enseñanza y el aprendizaje, que son ejes del Ministerio de Educación, teniendo en cuenta siempre los principios, que es los principios de inclusión, los principios de innovación, los principios de eficiencia. En conjunto, estas tres áreas, o sea, la agencia, la Secretaría de Gestión Urbana y el Ministerio de Educación, dieron como resultado estos reglamentos que traen algunas cuestiones muy novedosas que, como les dije antes, permiten facilitar las adecuaciones que realmente necesitan las escuelas. Si los agrupamos en dos grupos grandes, podemos hablar que una parte de estos reglamentos se refieren a edificios en general y a obras nuevas, y por otro lado, otros reglamentos se refieren a edificios existentes. En total se publicaron 11 reglamentos, algunos son modificaciones, pero otros son no solo nuevos, sino además muy novedosos. Vamos a empezar hablando de estos, ¿sí? En cuanto a estos, los reglamentos que aplican en general a todos los edificios y a obras nuevas, podemos dividirlo en dos grupos: esos que aplican sobre cuestiones de seguridad y los que aplican sobre cuestiones de proyecto. Por ejemplo, con respecto a seguridad, se modificó el reglamento técnico de vidrio. ¿Qué se hizo? Se incorporó simplemente un material y otras cosas más, pero por ejemplo se incorporan los ladrillos de vidrio, que permite incorporar un nuevo material para poder cumplir con la norma. Este otro reglamento, por ejemplo, define algo que está en el código. El código siempre da la base, la ley fundamental. El reglamento
es lo que complementa y lo que explica cómo hacer para cumplir con el código. O sea, el código me da un principio y lo que vamos a encontrar en el código muchas veces son artículos que dice conforme a lo que indican los reglamentos técnicos. Bueno, esto es lo que estamos haciendo. Entonces, en el código tenemos un artículo que dice que las protecciones contra caídas en altura tienen que estar a 1,50 m, ¿sí? Pero no dice en el código cuál es la altura de peligro. O sea, a partir de qué altura tengo que tener una protección de 1,5 m. El reglamento técnico ahora lo dice, y dice que esa altura es 1,5 m. Esto da certeza al administrado que tiene que hacer esta mejora y sabe que la debe hacer en este caso y no en todos los casos. También dice que entre 1,5 m y 45 centímetros de altura, la baranda va a tener una altura normal, 1 metro. ¿Y qué pasa si tiene menos de 45 centímetros? O sea, estamos hablando de esta altura. Bueno, ahí no pasa nada. ¿Por qué? Porque es un lugar donde me siento, donde puedo generar una situación pedagógica, ¿no? Un lugar donde los chicos se sientan, el maestro está enfrente, se comunican. En ese caso, si tuviera la obligación de poner una baranda, no se puede dar esa interacción. Pásame. Bueno, seguimos. Acá hablamos de proyectos, por ejemplo. Hay cuestiones que son de sentido común, pero hasta hoy no estaban puestas en la letra de los reglamentos. Entonces, ¿qué pasaba? El analista de un plano o de un trámite de autorización de actividad económica se encuentra con que una situación que parece normal y de todos los días no está permitida por algo que es dudosamente aplicable. Esto pone blanco sobre negro y, por ejemplo, en esta situación tenemos, ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, un club, ¿no?, que da a la calle? Adentro del club hay una institución, un establecimiento educativo, y tengo un espacio intermedio donde confluyen todos estos usuarios. ¿Qué me dice el código? Bueno, me explica de qué manera estas dos actividades pueden funcionar sin molestarse. Eso es lo que permite. No voy a entrar en detalle con estas cuestiones, acá tenemos otra más. Por ejemplo, el código me dice que en las escuelas primarias tiene que haber un retiro entre la salida de los alumnos y la línea oficial. ¿Por qué? Bueno, no lo explica el código, pero yo les cuento, en realidad eso se debe a que cuando los alumnos salen todos juntos se puede generar una situación de riesgo porque se empujan, se acumulan, pueden salir a la calzada. Y bueno, en definitiva, lo que dice el reglamento técnico es, para poder salvar esta situación de riesgo hay que cumplir con determinadas medidas. Acá están, pasan. Bueno, así podemos ir a un montón de cuestiones. Esta es otra más, acá vamos a tocar algunos puntos. Por ejemplo, el reglamento técnico me dice de qué manera debo resolver el acceso a una sala de 45 días a un año o salas de un año. ¿Por qué? Porque el código me dice que estas salas solamente puedo llegar a usarlas si están a nivel o si para llegar a ellas se llega mediante rampas, ¿sí? Los desniveles se deben salvar mediante rampas. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, lo explica el reglamento técnico. ¿Por qué? Porque diferencia la rampa, que es para una persona con discapacidad, que tiene determinadas características, de una rampa que está pensada sobre todo para poder evacuar a los niños que no pueden desplazarse por sus propios medios. Que, bueno, hemos trabajado con la ingeniera Ana Cayel un montón de veces. Ellos van a ver los simulacros de evacuación y demás, y a raíz de esa experiencia se llegó a determinadas conclusiones. Esto termina de impactar en un reglamento técnico que define cómo poder cumplirlo. Otras cuestiones más, no voy a entrar en detalle. Después se comunican con nosotros si quieren, vamos a ver el mail y cualquier duda la vemos. Además, en la página que ustedes tienen ahí, el link, tienen la relación para ver la normativa que está en nuestra página. Este sí me parece interesante, voy a entrar un poco más en detalle. En el código, por ejemplo, me dice que un toilet, o sea, un toilet, permite ser utilizado por una población de hasta 4 personas, ¿sí? Si yo tengo 2 toilets, uno y otro, serían 8 personas. Pero en realidad, si uno lo piensa desde otro punto de vista, si uno interpreta que esto podría llegar a ser un sistema, o sea, por ejemplo, un servicio de salubridad múltiple, ¿no? Un baño,
donde yo tengo un lavatorio y enfrente, por ejemplo, un retrete con un inodoro, ¿sí? Ahí en ese caso el código me permite otra capacidad. ¿Por qué? Y bueno, porque hay un uso simultáneo de dos personas. Entonces en el código esa situación del inodoro con el lavabo enfrente permite 20 personas, pero esta permite 8. Bueno, lo que dice el reglamento técnico es que no, que esto se asimila a la otra situación, porque acá en realidad tenemos 4 artefactos y no 2, los 2 están cerca, y sobre todo algo muy importante que justifica también el reglamento técnico, esto, observen, permite el uso sin distinción de género. Acá puede perfectamente ir alumno-alumna, alumno-alumna, y estamos solucionando un tema que hoy en día tiene mucho impacto, que es el tema de la inclusión. Pasan. Bueno, ahora vamos a pasar a edificios existentes, ¿sí? Acá todos ustedes tienen sus edificios. Todo lo que vimos antes en algún caso aplica, pero en la mayoría de los casos no. Ustedes están en esta situación y, como dijo Mauro, la ley de escuelas seguras lo que pide es una adecuación del edificio. Siempre espera que las escuelas sigan funcionando, pero lo que pide es que se vayan adecuando progresivamente. Para eso, el primer paso es muchas veces tener un registro de un plano. ¿Y qué necesitamos para un registro de un plano? Un antecedente. Pero ¿qué ocurre si el antecedente es imperfecto? Si, por ejemplo, yo tengo un plano donde se dibuja que mi edificio no tenía escalones en la vereda, y yo veo que mi realidad es esta. Hace 100 años que existe este escalón. Bueno, el reglamento técnico atiende esta realidad, que es la realidad de todos los días, y permite tomar eso como antecedente válido si es posible justificarlo. Vamos a otro tema muy importante también es la validez de los planos registrados. Este tema tal vez lo tome Eugenia por ahí, pero bueno, apunta a que aquí, si yo ya tengo un plano de registro de incendio y no hay ningún cambio significativo, acá hay un nuevo concepto que es el aumento de peligrosidad. Si no hay aumento de peligrosidad y yo quiero que la escuela, o sea, me interesa que esa escuela sea innovadora, ¿sí? Este tema de la innovación. Si yo le digo que tiene que hacer un plano nuevo, un trámite que le va a llevar un montón de tiempo para algo que no afecta a la seguridad, ¿tiene sentido o no? Bueno, acá es una pregunta que la debe saber el profesional. En todo caso, la autoridad de aplicación es la que termina definiéndolo, pero es algo muy importante porque apunta a no iniciar trámites inútiles que solo aumentan el trabajo que no nos redunda prácticamente en ningún beneficio. Pásame. Bueno, algunas cuestiones acá que vemos también, por ejemplo esto de la tolerancia del 10%, se refiere a algo que ya se aplica normalmente en los trámites de actividad económica, pero que no se puede aplicar en el registro de planos de otras áreas. Esto lo permite en el caso de un edificio educativo existente. Otro más, por ejemplo, importante, es el tema de los sanitarios de nivel inicial. ¿Sí? Acá hay muchas escuelas, ubico algunos, de nivel inicial. Muchos tienen habilitaciones donde los inodoros infantiles no tenían separaciones intermedias, ¿sí? Entonces tenemos una batería de inodoros uno al lado del otro, y a veces esto llega a ser así incluso para salas de chicos más grandes. Y esto, de acuerdo a la ESI, cuestión de la intimidad que pretende y el bienestar socioemocional de los chicos, no es posible, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esas escuelas? Bueno, los chicos, a pesar de tener 7, 8 inodoros, tienen que ir de a uno. Lo que permite el reglamento técnico es una separación que no es la óptima, no es la que pide el código para un edificio nuevo, que pide una separación, por ejemplo, 70 centímetros entre los tabiques, 90 centímetros de distancia. Lo que permite es una distancia menor que favorece el cumplimiento. De esta manera se incentiva a que la escuela haga esa adecuación, porque lo favorece, porque en definitiva los chicos van a estar mejor, además de darle más capacidad. Y otro ejemplo más, el tema de las salas de primeros auxilios, que en su momento, en el momento de la sala de primeros auxilios, en un espacio con uso alternativo. Es decir, en un momento es una oficina con una persona,
y si hace falta y hay una emergencia, ahí puede estar un alumno hasta que recibe la asistencia que necesita. Bueno, ya estamos terminando, tengan un poquito de paciencia, son 2 puntos más que voy a tocar y el resto, como les digo, van a tener que profundizar y meterse en la normativa. Pero bueno, no quería dejar de pasar esto. Uno de los reglamentos habla sobre medios de salida. Pásame. Y vamos a dar un ejemplo nada más. Para un edificio nuevo, por ejemplo, un ancho de corredor de piso, ¿sí?, no puede tener salientes, porque esta saliente me implica una reducción y la medida que yo debo tomar es la medida más angosta. Pero ¿qué pasa si en un edificio nuevo yo tengo una puerta acá? En el caso de una puerta se admite un tamaño menor, es decir, el tamaño de paso para un corredor de piso para 50 personas, por ejemplo, es de 1,20 m. En el caso de una puerta, el paso es de 90 centímetros para la misma población. Lo que permite el reglamento técnico es aplicar de alguna manera este concepto cuando incluso no haya puerta. Es decir, en una reducción de un ancho, digamos, que está en relación al tamaño de paso que me permite una puerta, si esta reducción no es muy larga, es un tramo relativamente corto, equivalente a una puerta que se abre, esto no impacta en el cálculo del corredor de piso y me permite en muchos casos que las escuelas cumplan, ¿sí?, porque la situación está contemplada y ya se ha visto que esto realmente no es muy significativo si no es algo que es una reducción de mucha longitud. Pasame otra más. Acá vemos otro ejemplo que es aplicar un criterio que tiene que ver con la escalera. No sé si ustedes saben que una escalera secundaria puede tener 70 centímetros y permitir el acceso a un local, a una sala de hasta 20 metros cuadrados, ¿sí?, de acuerdo al coeficiente de educación, eso daría 10 personas, por ejemplo. Es lo que permite hoy en día una escalera secundaria. Ahora, si el código lo permite para una escalera secundaria, que es un plano que sube, ¿por qué no lo puede permitir para un pasillo plano del mismo tamaño? Y esto es lo que se aplica en el reglamento técnico. Son pocas personas, pueden ir nada más que 10, pero es algo y en alguna situación me va a resolver, ¿sí? Porque si no, si aplico la norma del código de edificación de obra nueva, 70 centímetros es 0. Y es 0 incluso hasta, depende del ancho del lote, pero puede ser 0 hasta 1,09 centímetros de ancho. Perdón, 109 centímetros de ancho. Con respecto a las puertas, también hay consideraciones especiales porque obviamente las puertas ya están, muchas veces tienen incluso valor patrimonial. Y bueno, lo que permite el código es, para puertas, por ejemplo, de 80 centímetros de ancho de entrada a un aula, se puede tener una cantidad de población de hasta 30 personas. Esto no hace falta que tomen nota, todo esto lo tienen en la norma, solamente para mostrarles que hay consideraciones diferentes que las que se aplican para una obra nueva. ¿Sí? Para 70 centímetros son 10, para entre 70 y 60 centímetros 3 personas. Es decir, yo podría usar una puerta de hasta 60 centímetros si el uso es, por ejemplo, un gabinete, puede ser. Bueno, otro ejemplo más interesante es qué pasa en un edificio existente cuando ese edificio se amplía en altura. Por ejemplo, acá tenemos un edificio existente que tiene la planta más alta a 7 metros. Créanme que si es existente, este edificio podría no tener caja de escalera hasta los 12 metros de altura. Pero si fuera un edificio nuevo, la caja de escalera es exigible a partir de los 9 metros. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si este edificio crece en altura? Es un edificio existente. Creció, ¿sí? La planta más alta está a 10. Está por arriba de los 9, pero está por debajo de los 12. ¿Qué va a pasar acá? No lo sé, pero el reglamento técnico abre la puerta. Dice, esto se define caso a caso con la autoridad de aplicación, que acá la tiene cerquita, porque va a decir, depende del caso. Por ahí no cambió la peligrosidad y lo podría llegar a aceptar. O por ahí sí cambió y la verdad no, ¿sabes qué? Hay caja de escalera.
Pero es importante saber que se puede estudiar esta posibilidad. Pásame, por favor. Bueno, finalmente el tema de la accesibilidad, como lo dije, es realmente uno de los temas prioritarios para nosotros. Queremos que las escuelas cumplan al máximo con la inclusión y para eso tenemos que favorecer el cumplimiento de la accesibilidad. Entonces se incluye un concepto que es la accesibilidad asistida. ¿Qué significa esto? Cuando se piensa en accesibilidad, lo ideal es que la persona con discapacidad motriz se pueda desplazar por sus propios medios a todos lados. La asistida, que es la que normalmente se va a dar en una escuela, porque siempre hay gente que asiste, es poder permitir que una persona empuje esa silla para poder llegar a todos lados. ¿Por qué es importante esto? Porque la persona con discapacidad siempre va a agradecer que la escuela sea por lo menos accesible en ese sentido. Si yo a la escuela le pongo la vara muy alta, le exijo todo lo que pide la norma para un edificio nuevo, directamente la escuela me va a decir, esto es imposible de cumplir. De esta manera encontramos y hemos probado que esto realmente es útil y sirve, y las personas con discapacidad están agradecidas de estas adecuaciones, favorecen la inclusión. Pásame. Entonces, por ejemplo, ya dos láminas, esta y la otra. Circulaciones, por ejemplo, se pueden hacer giros en 1,20 m, no hace falta que el giro tenga 1,50 m, está probado que cualquier silla de ruedas lo puede resolver. La otra, se admite, pásame por atrás, esta. No contar con superficies de aproximación en una rampa. ¿Qué significa esto? Si yo estoy subiendo y estoy solo, no tengo posibilidad de una ayuda, cuando llego frente a una puerta, si no hay una superficie plana, superficie de aproximación, medio que me voy para atrás. Tengo que poner el freno, se dificulta. Ahora, si cuando tengo una persona atrás que está sosteniendo la silla, aún si yo llego en subida a la situación más compleja, que es abrir una puerta, esa persona que está atrás me va a sostener la silla y yo voy a poder abrir la puerta. Esto es lo que está contemplado en el reglamento técnico. Y otras cuestiones, por ejemplo, el tema de los ascensores. Un ascensor puede tener un tamaño que no sea el reglamentario, que es muy grande, siempre que el tamaño que yo tenga me justifique que puede subir una silla de ruedas. Una más. El tema de las rampas asistidas, lo mismo, que permiten que la pendiente sea un poco mayor que la pendiente que me pide para una obra nueva. En el caso, por ejemplo, para que tengan idea, una rampa que tiene que salvar una altura de 90 centímetros tiene una pendiente del 6%. Es una pendiente extremadamente baja. El reglamento técnico permite aumentarla en el caso de edificios existentes. La otra, esta, el ancho máximo, que en el código para obra nueva es de 1,20, nos genera un problema en una situación donde una escuela tiene un ancho de paso, por ejemplo, 1,5 m, que es apto como corredor de piso para 150 personas. Si yo lo tengo que reducir a 1,20 para que pase una persona con silla de ruedas, ese paso solamente me va a permitir 50 personas. Entonces la escuela dice, no me da el medio de salida para hacerlo accesible. Bueno, el reglamento técnico contempla esta opción y en ese caso la persona tendrá que pasar con asistencia o por sus propios medios, pero bueno, se admite ese ancho mayor a 1,20. Con las barandas intermedias pasa lo mismo y con el largo máximo obviamente también porque me empuja alguien. Pásame y ya estamos. Muchísimas gracias. Después hacemos las preguntas. Eugenia. Perdón, Eugenia les va a hablar, es la gerente de incendio de instalaciones. Se olvidan de las demás instalaciones, pobres. Mi incendio es como la estrella. ¿Cómo les va? Eugenia Siria, muchos me conocen, soy gerente operativo de instalaciones, como dijo Carlos. Con nosotros en DG Rock tramitan uno de los requisitos que necesitan las escuelas y los institutos dedicados a la educación, el plano o el registro, vamos a hablar con propiedad, el registro de condiciones contra incendio. Y hago la distinción por lo que vamos a ver ahora en una de las diapos. Me resuenan las palabras de Matías del principio, cuando comentaba que la normativa es mucha y muchas veces es compleja de coordinar, de entender. Entonces, como esta es la primera experiencia que celebro, que me parece buenísima, la intención de esta presentación es que ustedes tengan un pequeño compilado
que les sirva como guía para navegar en la normativa y empezar a encontrar las cosas que necesitan manejar, ¿sí? Bueno, el índice, seguimos. Siempre vamos a hablar del Código de Edificación 6438, la última versión y la última versión de reglamentos técnicos. Hay dos versiones, hay una fe de ratas por eso, pero todos están vigentes, todo esto que estamos hablando está vigente desde enero de este año. Y siempre me detengo en esta diapositiva que la menciono en todas las presentaciones que hacemos, porque fundamentalmente es importante entender cuál es el objetivo de lo que son las condiciones o los requisitos de seguridad contra incendio. Comprendiendo cuáles son los objetivos, que no los inventamos, sino que están en el texto del Código de Edificación, podemos entender qué tiene que tener un plano, que es en definitiva lo que nosotros y nuestros analistas van a estudiar y van a analizar en cada caso. Entonces, los objetivos son, para mí no están en el orden correcto. En primer lugar es la seguridad de las personas, en este caso los chicos, las personas que trabajan en la escuela, poder evacuarlos en forma segura en caso de tener un siniestro, evitar la gestación, generar las cuestiones constructivas que eviten la gestación de un incendio, evitar si se gestó ese incendio, evitar que se propague y por último poder atacarlo de alguna manera para extinguirlo mientras llegan las fuerzas de seguridad. El alcance de los trámites, ¿qué vamos a mirar en un plano? ¿Qué vamos a mirar en un registro? Vamos a mirar todo lo que tenga que ver con instalaciones fijas o móviles para extinguir. Piensen que todo está asociado a lo que estamos diciendo de los objetivos. Todas las cuestiones constructivas que limitan o que tienden a limitar la gestación y propagación del incendio. Los medios exigidos de salida, que son aquellos que garantizan la evacuación por sus propios medios o asistido de las personas. Y por último, las cuestiones de accesibilidad solo en aquellos casos en que están siendo el único medio exigido o el único lugar de egreso o de evacuación. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque puede suceder que una escuela tenga una salida con escaleras, con escalones con desnivel, que sean reglamentarios, que cumplan el ancho, pero a su vez pueda generar un recorrido accesible por otro acceso o por otro recorrido. No nos vamos a oponer a eso, no vamos a hacer objeciones, ¿sí? Cuestiones a considerar, procedimientos, requisitos administrativos y requisitos técnicos, ¿sí? De los requisitos técnicos habló recién Carlos, vamos a hacer algunas menciones al final. Van a tener con esta síntesis que identificar quién presenta, quién es el solicitante. Quien solicita ese registro es la escuela, ¿sí? En esta lista van a tener los requisitos de documentación que tienen que presentar para acreditar interés. ¿Cómo pueden autorizar a un tercero a realizar el trámite? Pueden apoderar en TAD, pueden tener una nota firmada para autorizar a un tercero. Si el que presenta es el profesional, alcanza con la encomienda. Todas estas cuestiones vienen teniendo hace tiempo un trabajo para tratar de simplificar los trámites y unificar y emparejar los criterios. ¿Sí? Documentación adicional que pudiéramos necesitar. Todo lo que vimos recién es la documentación obligatoria. Quiero mencionar aquí dos cosas importantes. Una es el plano antecedente. Recién Carlos les contaba que el estudio y la actualización y todo lo que trabajamos en relación a los reglamentos de educación son un desprendimiento de las generalidades para todos los edificios. Y lo bueno, lo más valioso para mi gusto de la ley 6438 es que tomó y puso en papel y puso por escrito aquello que hacíamos por costumbre, por criterio, por razonabilidad, pero la ley lo tomó y lo escribió y puso un capítulo específico para edificios existentes. Entonces, hoy tenemos por escrito la posibilidad de decir: tengo este edificio que existe. ¿Cuántos documentos me pueden acreditar que existe? ¿Sí? Si un edificio en algún momento tuvo una habilitación, en algún momento,
evidentemente ese edificio existía, ¿sí? Entonces, me va a servir ese documento para acreditar la existencia. Y con esa acreditación, cada edificio va a poder ser estudiado con su particularidad. A veces, y en la actualidad y en la época que estamos viviendo, hay como una sobrevaloración de la automatización, ¿no? Parametrizar todo y que todo pueda seguir un proceso lineal. Y la verdad que si yo les digo cuántos edificios iguales hay en la ciudad, no me van a poder decir muchos, ¿no? Entonces, necesariamente es importante poder contar con documentos que nos permitan sentarnos y analizar cada caso. Hoy no se van a llevar de acá una respuesta de cómo tengo que resolver siempre tal cosa, pero sí van a saber que tener un edificio existente no los imposibilita a tener ese edificio regularizado y en condiciones de seguridad, ¿sí? Como dijo Mercedes al principio, siempre en el marco de la ley, con las mejores condiciones posibles. Distintos tipos de trámites. Tener en cuenta que hay tres trámites. El circuito sano de un proceso es solicitar un permiso primero, ejecutar eso por lo que se solicitó permiso, y luego la obligatoriedad de contar con el conforme, hacer la presentación y cerrar ese proceso. El otro caso, que es bastante frecuente, son aquellos edificios que tienen alguna situación constructiva ya ejecutada en algún momento, por alguien, por ustedes, por otro, no importa, pero que nunca contó con planos. En ese caso, lo que hacemos es pedirles que presenten una regularización, que tiene, esto es importante, tiene el mismo valor que un conforme. Si alguien presenta una regularización, no necesita luego presentar un conforme, ¿sí? Las menciones que hago en particular tienen que ver con consultas que recibimos por ticket, o en consulta técnica, o en consulta presencial, o en consulta por mail, ¿sí? Un expediente que se inicia tiene dos instancias de estudio. La primera es la instancia de admisibilidad, en la que se controla que cumpla todos esos requisitos administrativos de los que hablamos al principio, en donde quien solicita acredita interés, ¿sí? Por una cuestión jurídica, en donde sepamos que hay un profesional responsable, y tengan en cuenta que todo aquello que se presenta tiene carácter de declaración jurada. Ese proceso tiene un plazo establecido para cumplimentar las observaciones que pudieran surgir, y en caso de no cumplimentarse, el expediente se cierra. Cumplida esa instancia, pasa a la instancia de estudio técnico. El expediente se asigna a un analista, y ese analista estudia todo aquello que tenga que ver con las cuestiones específicas técnicas de los primeros puntos que vimos: instalación, medios de salida, ¿sí? Una cosa importante es que en el estudio técnico puede surgir el requerimiento de alguna documentación adicional. Por ejemplo, si tenemos una escuela que se desarrolla en 2 o más predios y comparten una instalación, y esos predios no son del mismo titular dominial, bueno, requeriremos la servidumbre que sea pertinente para poder garantizar que la instalación siempre va a estar disponible, ¿sí? Entonces, si bien puede considerarse una documentación administrativa, esa documentación sería requerida en la instancia de estudio técnico, ¿sí? Como les dije antes, estos son los tipos de trámites que tienen disponibles. Importante saber que el permiso de ejecución puede ser modificado con una nueva presentación las veces que consideren necesario. No significa que porque ustedes hicieron un permiso no van a poder modificarlo más. Y lo aclaro porque muchas veces sucede que quien presenta un permiso y ese permiso es estudiado técnicamente y recibe una instancia de subsanación, cuando lo recibimos o cuando intimamos,
nos dicen, no estoy subsanando porque me parece que voy a modificar, porque todavía no sé si... Entonces, muchas veces los trámites se extienden y no llegan a concluirse, a cumplimentar con la instancia de registro, porque están tratando de tener la última modificación puesta en ese permiso. Es importante que tengan la tranquilidad que obtener un registro de plano, en este caso, no implica que estén atados a ejecutar ese proyecto sí o sí. Pueden modificarlo las veces que quieran, ¿sí? Desde hace unos años ya, en DGROC, para incendio específicamente, ahora se amplió a otras áreas, tenemos trámites sin plano. Esos trámites son registros también, la diferencia es que no otorgan un documento gráfico y están otorgados exclusivamente bajo responsabilidad profesional. Para decidir qué tipo de casos podían aplicar a una tramitación sin plano, se tuvieron en cuenta varias cuestiones referidas a la necesidad o no de contar con instalación fija de extinción, actividades que no sean de afluencia masiva de público y una limitación en altura, justamente en altura me refiero a desarrollo de niveles, ¿no? De la actividad en niveles, justamente por la exigencia de contar con caja de escalera. De todos los trámites sin plano, específicamente para el uso educativo, los que aplican son los de 500 metros. ¿Sí? En esta presentación van a tenerlos todos, pero aplican los de 500 metros. Quiere decir que si alguno de ustedes quiere realizar un trámite de registro de incendio y tiene un edificio de hasta 500 metros con la superficie distribuida de esta manera, o todo en planta baja, o pueden tener 100 metros máximos en primer piso, o 50 metros máximos en subsuelo, van a presentar un trámite que cuando elijan el formulario, en el desplegable les va a decir trámite con o sin plano, eligen sin plano, y no cargan ningún plano, ¿sí? Bien. Aquí tienen el cuadro síntesis, todo lo que está escrito lo tienen resumido en unos cuadritos. Importante, una vez que ustedes, como les dije, en el proceso normal, registran el permiso de ejecución, ejecutan y tienen la obligatoriedad de presentar el registro de conforme a obra de instalación. Y acá también tenemos trámite con o sin plano. Si en el proceso de ejecución no quisieron presentar un trámite de modificación de permiso e hicieron alguna modificación, la pueden regularizar en la instancia del conforme, siempre teniendo en cuenta que aquella modificación que hubieran hecho sea reglamentaria. Vale decir, si el edificio tenía la exigencia de contar con caja de escalera y la modificación fue que no hicieron la caja de escalera, bueno, no aplica a regularizar esa situación. Ahora bien, si ustedes decidieron hacer la obra tal cual, la instalación tal cual estaba registrada, esa es la segunda opción de trámite sin plano que aplica para todos los usos, educación incluido. ¿Qué tienen que hacer? Presentar los documentos que les pide el plano, con dos consideraciones particulares. No tienen que presentar plano. Dos consideraciones en particular. Si el propietario sigue siendo el mismo, tampoco tienen que presentar informe de dominio, ¿sí? Y si el profesional es el mismo del permiso, tampoco tienen que presentar nueva encomienda, ¿sí? Es un trámite sumario, está registrado en 10 días aproximadamente y obtienen un documento de registro que tiene la validez de cualquier registro de conforme. La otra posibilidad que tienen en los casos, esto es general, los casos de edificios grandes o de muchas intervenciones en un edificio o la ejecución de un edificio nuevo grande, como para llegar a tener la autorización para funcionar, les van a pedir, me corrige agencia si me equivoco, el plano conforme o el registro del conforme. Si ustedes hacen el permiso y van ejecutando la obra en partes, no van a poder cumplir con el requisito del conforme. Entonces, la posibilidad que tienen es la de presentar un conforme parcial.
¿Cuál es la particularidad? Ese parcial por el que van a presentar el conforme tiene que cumplir con todas las condiciones que tiene exigidas para poder funcionar, ¿sí? Imagínense, si esa porción que terminaron puede seguir funcionando aún si no hacen todo lo demás, ¿sí? Si se da esa situación, obtienen un registro del conforme y pueden ir funcionando parcialmente e ir haciendo la obra o la intervención en etapas, ¿está? Mismo, síntesis, con documentos. Lo de la regularización ya les dije, cuando un edificio existe, cuando tiene alguna obra ejecutada sin permiso, una instalación ejecutada sin permiso, ahí va. Acá no es permiso, es regularización, los requisitos del trámite, ¿sí? Sí. Bien, acá tienen una síntesis de la norma de aplicación. Como les dije, tienen la posibilidad de presentar modificaciones todas las veces que quieran, dentro de los plazos que prevé el código para la vigencia de los permisos, ¿sí? ¿Cuál es la norma de aplicación? Si lo que yo estoy presentando es tengo un permiso, voy a presentar una modificación, y esa modificación implica redistribuir funciones, cambiar cosas de lugar, voy a mantener la misma norma con la que se me otorgó el permiso. Esto lo aclaro porque puede haber casos, de muchos de ustedes, que tengan incluso planos registrados con el código ordenanza, ¿sí? Y hoy, por ahí, necesitan regularizar o declarar el cambio de algún local que tiene un uso distinto o alguna cosa que se refuncionalizó. En ese caso, pueden solicitar que se mantenga esa norma con la que tuvieron su registro. Ahora bien, si ustedes tenían un permiso o un conforme, no importa, pero lo que quieren modificar implica aumentar superficie o cambiar el uso, necesariamente tienen que adecuarse y utilizar la norma vigente al momento en el que piden esa modificación, ¿sí? Una situación que se da mucho son los jardines de infantes que están en una casa, que usaron una casa. Bueno, esa casa lo que nos va a permitir acreditar es la existencia de ese edificio como tal y que esa escalera tal vez sea compensada, porque puede pasar. Ahora, todas las demás cuestiones de los anchos exigidos, de las cuestiones que tengan que ver con la seguridad de las personas, eso va a haber que adecuarlo de acuerdo a las exigencias de la norma actual, ¿sí? Y ahí corren todas las cosas que contó recién Carlos, que tienen que ver con el análisis de entender que cada caso es particular y que acompañamos a la comunidad educativa, ¿sí? Contenido de planos, tienen una ficha en el reglamento técnico en donde dice qué tiene que tener, este es un recorte, está para todas las instalaciones, qué tiene que tener, las escalas de trabajo, y la novedad del último reglamento es que hay una planilla con el contenido mínimo de la memoria descriptiva, que antes no lo decía. El otro, Es fundamental para el feliz desarrollo del trámite que el plano esté completo, ¿sí? Porque ustedes piensen que ustedes tienen el edificio de ustedes en el que trabajan o en el que funcionan, o el profesional lo tiene en la cabeza. Nosotros tenemos un montón de edificios por analista en la cabeza, entonces no podemos imaginarnos aquellos que faltan, ¿sí? Y por otro lado, ese plano va a ser el documento con el que vayan a los distintos lugares que tienen que hacer cosas. Entonces, tienen que estar las plantas, tiene que haber una memoria que les dije antes, sectorización para escuelas no va. Cálculo de población, fundamental, y la verificación de los medios de salida. Miren qué antigüedad, la cárcel vieja. Detalle de escaleras si son nuevas. Si son nuevas, si la escalera no es nueva, no hace falta que agreguen el detalle, ¿sí? Cualquier otra cuestión que sea una particularidad del edificio, la pueden graficar. Y nos sirve toda la información o las solicitudes que ustedes quieran incorporar en forma de nota al expediente. Porque como les digo, entonces a veces ustedes vuelven a corregir la observación. Se estudia, se hace la observación. Y ustedes incorporan el mismo plano.
Porque por ahí ustedes piensan, no, yo lo que le quiero decir es, claro, pero yo no sé, y el analista tampoco. Esta es la buena, esta es la de verdad. Bueno, 2 o 3 cositas. Cuando hay muchos usos, en la parte de usos van todos, ¿sí? Todos. Son los errores frecuentes esto. Propietario. Si alguien está funcionando en un edificio o va a funcionar en un edificio alquilado, el propietario, en el campo propietario siempre va el propietario. Pueden incorporar el usuario acá, en la parte de notas. Pueden incorporar el usuario, el inquilino, el concesionario, quien sea, ese puede ir acá. Pero en propietario va el propietario, ¿sí? Y cuando declaran la nomenclatura catastral, es importante que indiquen todas las parcelas que intervienen. Por lo que les decía antes, si les tenemos que pedir o no. Aunque no las pongan las parcelas, nos vamos a dar cuenta. No es que si no las ponen, no les vamos a pedir la servidumbre. Bueno, las superficies tengan en cuenta que el plano de incendio es justamente un plano de incendio, entonces hay un montón de cosas que no les vamos a pedir. No completen todo esto, porque no evaluamos cuestiones del CUR. Cuestiones relativas a CUR no las evaluamos, entonces no necesitamos que esté aquí la información. Lo mismo que hay un pedido siempre de sintetizar las superficies. Van a poner lo que es existente, lo que van a construir, o aquello que van a ampliar en el caso que tengan existente, ¿sí? Recuerden que nosotros no vamos a pedirles nunca ni vamos a evaluar si lo que están construyendo o no es reglamentario, si están contraviniendo CUR o si van a tener que pagar plusvalía. Eso no es que no importa, no lo mira este plano. Recuerden que todo tiene carácter de declaración jurada y es exclusiva responsabilidad del profesional. Los profesionales que necesitamos, proyectista, instalador y en el caso de incendio exclusivamente constructor. No va a suceder lo mismo para un plano de ventilación mecánica, no va a suceder lo mismo para un plano de instalación eléctrica, pero sí para incendio constructor porque trabajamos cuestiones constructivas, ¿se acuerdan de las primeras diapos? Bueno, consideraciones para que el expediente, mejor dicho, tenga un camino feliz. Documentación completa. Verifiquen cuando exportan los archivos, verifiquen que se lean. Antes de subirlo a TAB, abran el DWF. Porque muchas veces recibimos los planos completamente empastados y no se ve nada. Con respecto a acá, solo van a tener una síntesis de lo que les contó Carlos. Los reglamentos técnicos tienen generalidades, porque es la originalidad que tuvo la modificación del Código de Edificación, para mí fue esta. Tenemos un cuerpo de ley que tiene lo mínimo, lo básico, acompañado por un reglamento que tiene un proceso de actualización mucho más ágil que tener que convocar a la legislatura con doble lectura y toda esa historia. Entonces, el reglamento técnico van a encontrar fichas de distintos temas agrupadas. Poneme la del índice, por favor. Más adelante. No, más adelante. Índice del reglamento, perdón. Ahí, la anterior. Este es el índice de la versión anterior del compilado. Hoy, si descargan el reglamento técnico compilado, van a ver que tienen el número de ficha, les va a pasar con todas, con las de educación y con las generales, el título de la ficha, el artículo o los artículos que reglamenta. Van a encontrar cuál está vigente y cuál no está más vigente y el número de resolución por la cual entró en vigencia, porque el reglamento no estuvo pensado para funcionar con la publicación de un texto ordenado. Después, si quieren, discutimos si es feliz o no esa decisión, pero no estuvo pensado así. Entonces las fichas se van actualizando sueltas. Por eso me parece súper útil que ahora esté publicado de esta manera con los números de resolución, ¿sí? Esta presentación, por supuesto, queda a disposición de ustedes. Tengan en cuenta que esté donde esté su expediente, aún si está en unidad ejecutora, tenemos disponibilidad de otorgar consultas técnicas para ver caso a caso. Pregunten, estamos a disposición, estamos a servicio de que estos trámites fluyan, que salgan adelante. Lo que sí necesitamos es esto, el compromiso de
tener la documentación completa, de cumplir los plazos, ¿sí? Porque si no, todo el aparato del Estado también, como decía Matías, todo lo que se llama burocracia, empieza a ponerse en funcionamiento y no les sirve, a ustedes no les sirve, ¿sí? Entonces, ante la duda, pidan una consulta técnica y lo charlamos, ¿sí? Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Carla, yo soy la directora de habilitaciones y permisos de la Agencia Gubernamental de Control. Reitero un poco lo que vienen diciendo todas las autoridades, agradezco la presencia de todos ustedes, me parece fundamental, todos queremos, dudo que alguien no quiera, escuelas habilitadas, escuelas seguras, tanto para los alumnos como para el personal que trabaja en las mismas. Estamos coordinados para que eso suceda, así que la verdad que muchas gracias por estar acá, creemos que es el primer paso para todo lo que se viene. En nuestro rol como agencia nos toca el último paso, que es justamente la habilitación, bueno, más llamada habilitación, sino autorización de actividad económica. Vamos a esperar que cargue la filmina. Pasamos a la que sigue. Ahí está. Bueno, nosotros nos regimos por la Ley Marco de Actividades Económicas, que es la Ley 6101. ¿Por qué nos regimos por esta ley? Porque marca que actividad económica es toda acción comercial que o que produce un bien o que presta un servicio. Obviamente, en el caso de ustedes, prestan un servicio a la comunidad. Vamos a ver que además la ley tiene un montón de principios y de parámetros que hoy son normativamente exigibles y que, bueno, nosotros tratamos en la diaria de aplicarla de manera criteriosa para que los trámites puedan concluir de buena manera. La resolución 96 del año 2025 es la última modificación que hicimos, es la que regula el procedimiento de los trámites de habilitación. Muchos de ustedes las deben conocer y si no los profesionales, ustedes deberían ser apoderados en los trámites de habilitación, por eso muchos deben saber de lo que estoy hablando. Y bueno, insisto, la resolución 96 lo que nos marca son cuáles son los tipos de trámites disponibles para autorizar cada actividad económica. En el caso de las escuelas, por suerte, como mencionó Matías al principio, son trámites de declaración responsable con plano. ¿Qué implica? Implica que además de ustedes como ciudadanos titulares, también van a tener la intervención de un profesional, que esto es fundamental porque además la ley tiene como uno de sus principios rectores la responsabilidad de ese profesional, que es quien está en condiciones de dar fe de que ese lugar que se va a habilitar cumple con las normativas vigentes en la materia. Y bueno, y justamente también otra de las novedades es el nuevo circuito que implementamos en estos días. Ayer Mauro, en su carácter de coordinador, firmó la disposición 3 de la unidad ejecutora, que justamente, por si pasamos de filmina, que justamente lo que hace es facilitar, agilizar y reducir los pasos para la tramitación de las habilitaciones. Es decir, si cualquiera de ustedes tiene que iniciar un nuevo trámite de habilitación, salimos de lo que antes llamábamos Dispo 1, no sé si alguno sabe de lo que estoy hablando, ese famoso plano Dispo 1, y vamos a aplicar un único sistema en toda la tramitación. Es decir, habilitaciones en todos los rubros actualmente vigentes se rige, en virtud de la resolución que les comentaba recién, por un sistema que se llama SGI para nosotros y SSIT para ustedes, que es el sistema de solicitudes de inicio de tramitaciones. A partir de la dispo que en el día de ayer se firmó, van a poder iniciar, como cualquier otra habilitación, digamos, como cualquier otro rubro, su trámite de habilitación por este sistema. ¿Qué es lo que implica? Vamos a pasar a la que sigue. Implica, bueno, que la solicitud va a ingresar a habilitaciones y permisos. Siempre apelamos a que ingrese completa y con la mayor documentación posible. Ahora, en las próximas filminas les hacemos un repaso de cuál es esa documentación. Fue muy rápido, si no me dicen. Trato de ser rápida porque no me quiero meter en cuestiones técnicas que los vayan a marear, sino que entiendo que al no estar los profesionales del trámite, por ahí es mejor que ustedes se vayan con la idea del entendimiento general de cuál es nuestra función. La solicitud ingresa entonces ante la dirección por este sistema que les comentaba recién, el SSIT. Se va a comunicar como primer paso a la Dirección de Gestión de Escuelas Privadas, que va a hacer un primer análisis sobre el mismo plano de uso que ustedes ya presentaron para iniciar la solicitud. Acá no hay otro plano, es el mismo. Una vez que se toma conocimiento por parte de la DGEP, ellos lo que van a evaluar es si ese lugar cumple con las funciones para tener la utilidad del uso educativo, ¿no? A partir de ahí se va a generar la inspección. Lo tengo acá a Franco, que es el director de Fiscalización y Control, que es otra área de la agencia, pero que también forma parte de la unidad, para realizar la verificación de las condiciones de seguridad e higiene que todo establecimiento debe observar. En este caso, aplica específicamente lo relativo a escuelas. Una vez que vuelve
la inspección con resultado favorable, o a eso apuntamos, se analiza, hace el último análisis de que el plano de uso presentado, ¿qué es el plano de uso? ¿Saben de lo que estoy hablando? Bien. Que ese plano de uso, digamos, coincida con lo que existe en el terreno, ¿no? En la realidad. En ese caso, vamos a tener una respuesta favorable que va a ser la autorización definitiva de la actividad económica para poder ejercer su función. Sí me parece importante destacar que con este tipo de trámite, que es declaración responsable con plano, al iniciarse una solicitud por este sistema, va a salir un QR que les va a permitir funcionar. Es decir, la escuela va a tener librado el uso y va a poder funcionar a partir de que inicie el trámite de habilitación, sin necesidad de esperar hasta que efectivamente se cuente con la autorización. ¿Por qué digo definitiva? Porque ustedes saben que cualquier habilitación en el ámbito de la ciudad que mantenga las condiciones de inicio de cuando obtuvo su trámite, digamos, tiene carácter permanente. Obviamente después vamos a ver que si hacen modificaciones, sea de rubro, superficie y demás, van a tener que presentarse, actualizar sus datos y hacer el trámite que corresponda. Bueno, ¿cuáles son las etapas? Lo que veníamos contando recién. Contratar un profesional responsable. Esto es muy importante porque la ley además insiste en esto de los principios de eficacia. Digamos, mucho del avance del trámite, de casi el 90%, depende del profesional. Si el profesional es claro, si entiende la normativa, si hace las presentaciones en tiempo oportuno, digamos, eso nos va a facilitar, tanto a nosotros como a ustedes, llegar al procedimiento de manera más eficaz. La ley hace hincapié en la responsabilidad del profesional y, de hecho, le da mucha carga con esto de la responsabilidad civil, penal y administrativa, porque considera que es la persona capacitada para verificar y para dar fe de que ese lugar que ustedes pretenden habilitar para el uso educativo cumple con las medidas de seguridad dispuestas en los códigos y en la normativa vigente. Verificar la localización del inmueble, que es el segundo paso, que tiene que ver con la Dirección de Interpretación Urbanística. Ustedes ya saben que en la ciudad hay usos que están permitidos según la zona. En el caso de que se requiere una consulta, el profesional la tiene que hacer previo a iniciar el trámite en habilitaciones. Bueno, y por último, y no menos importante, es preparar toda la documentación previo al inicio. Siempre insistimos que cuanto más avanzada y más completa esté la documentación, más rápido va a ser y más ágil el análisis. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque los planos de uso que se van cotejando y se van observando obviamente los trámites según las presentaciones que hagan ustedes a través de sus profesionales o apoderados, van a ir teniendo observaciones que tienen que ser cumplidas. Y el plano de uso no es algo estático, digamos. Ustedes lo van a ir modificando y lo van a ir adaptando a medida que lo requiera el establecimiento o la observación particular. La documentación obligatoria, la declaración responsable, que está firmada por el titular del establecimiento o quien pretenda ser el titular de la actividad económica. La encomienda profesional, esto ustedes ya saben, acá es el profesional responsable el que la completa, la llena. Igual siempre recomendamos desde la agencia, Matías hace mucho hincapié en eso, que ustedes se pongan como apoderados del trámite, porque si hay algo a lo que apuntamos desde la agencia, somos lamentablemente el último eslabón y siempre somos los malos de este lado, apuntamos a la transparencia en los trámites y por eso les pedimos, pónganse como apoderados para poder ustedes dar seguimiento a lo que va pasando con sus trámites, a estar notificados, a enterarse de qué observaciones tiene, aunque no entiendan cómo se soluciona, siempre está bueno poder hacer un seguimiento para ver que eso es dinámico, digamos. No tenemos trámites parados porque sí, eso no existe. Certificado de aptitud ambiental, que tiene que ver con la Agencia de Protección Ambiental, el plano de uso que les comentaba recién, el plano de uso tiene que ser una foto de la realidad del establecimiento y cualquier otra documentación que lo requiera por las características del inmueble. Como les comentaba recién, la disposición de emplazamiento es uno de los requisitos que se pueden llegar a pedir, o ventilación mecánica para los casos que ese uso lo requiera o no tenga ventilación natural. En cuanto a la denominación o el tipo de trata, esto es importante también porque hay distintos tipos de trámites normados en la resolución 96. Como les decía hoy, ustedes pueden venir a iniciar una solicitud de habilitación o de autorización de cero, o pueden venir o pueden haber hecho modificaciones. Reconocemos que las escuelas son dinámicas, que va aumentando el número de matrícula de sus alumnos y que van cambiando los usos, y acompañando un poco también toda esta normativa, es que está el trámite de redistribución de usos para que ustedes puedan venir y presentar la realidad de su establecimiento al día de la fecha, ¿no? Según vayan cambiando esos usos. Ampliación, disminución de rubro, ampliación, disminución de superficie, igual. Estos son los tipos de trámites. Y ahí van a ver un ejemplo de declaración responsable, es el anexo técnico, con los datos volcados en el formulario, que igual es un anexo de la resolución, o sea que lo descargan
se completa y se presenta en el sistema. Bueno, esto que les decía recién, que siempre consideramos importante que ustedes sean apoderados del trámite. ¿Cómo se apoderan? Desde con clave nivel 2 o 3 de AGIP, lo hacen portado. Es muy sencillo de hacer y bueno, les va a dar a ustedes también transparencia sobre su propio trámite. En cuanto al plano de uso, ahí tenemos un ejemplo de una carátula. Bueno, el tipo de formato es DWF, pero eso lo dejo también para los profesionales. Está normado por la misma resolución. El tipo de trámite, es importante que si ustedes hacen una ampliación o disminución de superficie, o ampliación o disminución de rubro, chequen bien la trata, porque en general con esos trámites también viene una redistribución de usos. Entonces es importante que todo eso esté volcado en la carátula para que, digamos, llegue a su final feliz. La superficie discriminada, los datos del ciudadano y del local, superficie, bueno, cubierta, semicubierta o descubierta, y en el cuadro de notas van a detallar la cantidad de gente que trabaja en ese establecimiento por turno y van a referenciar estas superficies que están dibujadas en el plano. En cuanto a las recomendaciones, bueno, en realidad esto tiene que ver dos cosas importantes acá. Si ustedes ya tenían una habilitación anterior o tienen una habilitación preexistente, eso está bueno porque les puede ayudar a sortear algunos obstáculos normativos que surgieron con posterioridad, por ejemplo, algunos relativos a la accesibilidad. No queremos que los establecimientos no sean accesibles, no, pero sí queremos que ustedes se puedan habilitar y regularizar. Bueno, tiene que ver con esto, con poder acreditar la preexistencia de algún modo para que pueda seguir en funcionamiento. Y lo mismo, si es una redistribución de usos, una ampliación o disminución de un establecimiento ya habilitado, nos sirve el plano para poder comparar, hacer un análisis comparativo, porque en realidad ustedes piensen que habilitaciones, una vez que da la habilitación, se queda con la foto que ustedes le presentaron. Foto, una manera de decir, plano de uso, pero con esa foto. El día ustedes van a transcurrir años y ustedes no van a abrir habilitaciones, salvo que hagan cambios en sus establecimientos, y como reconocemos el dinamismo de la actividad, sabemos que esos cambios ocurren. Entonces, el día que ustedes vuelvan a venir a plantear alguna situación que está sucediendo en el establecimiento, nosotros vamos a cotejar eso que ustedes nos piden, redistribución, ampliación, con el plano que tengamos. Por eso es importante que, digamos, ustedes vayan actualizando sus datos y modificando a medida que la situación del establecimiento cambie y no que esperen hasta el final de una obra, ¿sí? Que lo puedan ir haciendo porque es más complejo cuanto más se separa esa realidad del último plano de la habilitación que ustedes tengan. ¿Cómo presentar el plano? Bueno, lo vimos recién. En cuanto a qué verifica la Dirección de Habilitaciones y también la Dirección de Fiscalización y Control, o la Dirección de Fiscalización y Control de Obras, verifica la normativa vigente. Las leyes son bastante estáticas, por eso usamos los reglamentos técnicos y las resoluciones como una manera de dinamizar un poco y flexibilizar algunas cuestiones. Código urbanístico, bueno, código de la edificación, reglamentos técnicos, normas accesorias. Me parece importante resaltar la resolución 1328 del Ministerio de Salud de la Nación para aquellas escuelas infantiles especiales, porque prevé algunos requisitos. Si bien hay muchos que ya se incorporaron al código de edificación, hay algunos que no. Cantidad de alumnos por aula, que tienen que ver con accesibilidad. Está bueno que la tengan en cuenta, porque es también importante. Bueno, acá yo soy abogada, esto es más técnico, pero bueno, lo que tiene que tener el plano es parcelas, cotas lineales, todas las cotas de nivel, destino, numeración, los artefactos identificados de cocina y sanitarios. Y bueno, lo que decíamos un poco recién, el grafismo claro. Hay normas estandarizadas de cómo graficar un plano. Apuntamos a eso, nos han llegado planos muy difíciles de leer, entonces hay que observarlos muchas veces porque se salen de la generalidad, digamos, de estas normas preestablecidas. Obviamente, cuanto más completa sea la información, va a ser mucho más simple la inspección. También la revisión técnica que hacemos nosotros y también la que hace la unidad, también la que hace la Dirección General de Gestión Privada, y va a reducir los tiempos de tramitación. Bueno, después al final tendrán el momento para hacer preguntas. No sé si sigue Miguel. Gerente de Prevención de Incendio de la DGFICO. O sea, es Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Luego que siguieron todos los pasos anteriores, tanto en DGROC como en habilitaciones, viene la hora de la realidad. La hora de la realidad es que, en principio, va a ir un inspector. Si es un
un colegio nuevo, digamos que todavía no inició la actividad, va a ir básicamente obras. Si ya está en funcionamiento o es una ampliación, también va a intervenir la DGFIC. Esa es la diferencia. Nosotros somos de obra. Entonces, nosotros vamos a ver la coincidencia de lo que declaró el profesional con la realidad. ¿Tá? Hay casos en que una vez que piden el conforme a obra, desde DGROC lo autorizan por declaración jurada. Le dicen al profesional, el profesional va y dice, todo coincide, terminé, le hacen firmar, entonces le dan un documento donde tiene embebido en PDF ese plano, que es el plano conforme a obra. En otros casos, en otros casos, la DGROC nos pide a nosotros por el sistema, por el SADE, por comunicación oficial, que tenemos que ir a hacer la inspección para contestarle por el mismo sistema y luego de eso ellos le van a emitir el conforme a obra, pero como antecedente queda nuestra inspección, donde dice todo coincide. En algunos casos, les aclaro, cuando DGROC se los da por declaración jurada, puede ser que por otro motivo, por una denuncia, por solicitud de otro organismo, nosotros vayamos, ahí vamos a pedir el plano y vamos a verificar que esa declaración jurada coincida, ¿tá? Porque en realidad es la declaración jurada de un profesional. A veces nosotros vamos en esa instancia y encontramos diferencias. Entonces ahí se va a sancionar, se va a intimar a que lo declarado coincida con las instalaciones. Retrocede, por favor. También podemos tener pedidos de otros organismos externos. Puede ser que en casos especiales la dirección de escuelas nos pida. También puede ser de GEFICO de avance de obra, sobre todo si son obras nuevas. En determinado momento nos va a decir, ustedes como especialistas de incendio, eleven un informe y opinen. Y también puede ser que habilitaciones nos lo piden, porque en el marco de la resolución 96 hay un artículo 12 donde el profesional presenta y dice, yo tengo un plano registrado y me falta muy poquito para obtener el conforme. Eso también entra dentro de este paradigma de facilitar las cosas, porque ahí estamos diciendo, yo voy a terminar, me falta poco, habilitaciones dentro del mismo sistema que dijimos, SGI, nos pasa la actuación y nos dice, verifiquen que estén bien las instalaciones contra incendio y los medios de salida, poniéndole foco en eso. Entonces nosotros vamos, vemos cómo está la obra, o aunque sea ampliación, lo que sea, entonces nos fijamos y si vemos que es posible, que eso está bien, se les va a dar como una habilitación provisoria y tienen 60 días para presentar el plano conforme total. No, total está mal dicho, el plano conforme que coincida con la obra que hicieron. Por ejemplo, le falta algo relacionado que no tiene que ver con los medios de salida ni con las instalaciones fijas. A veces sucede. Entonces es subsanable y el trámite va para adelante. Ahora sí. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros, el sector nuestro, para concurrir a la inspección? Avisamos por mail. Por ejemplo, en el caso de DGROC, sería el profesional que solicitó el conforme. También cuando tienen registros en la GC, registros anteriores o registros de otras instalaciones, también les avisamos. Y también, en el caso de tener, que en la mayoría de los casos lo tiene, avisamos a la agencia mantenedora registrada de la instalación fija contra incendio. Entonces hacemos una inspección conjunta para medir todos los parámetros. Entonces comunicamos fecha y hora. Van a recibir un mail. Continuamos.
Durante la inspección vamos a solicitar el plano registrado ante DGROC. Puede ser un registro de proyecto, puede ser nuevo, puede ser un ajuste, puede ser un conforme a obra total o parcial, como ya lo explicó Eugenia. También le avisamos, solicitamos también al declarante en el registro de la GC y a la empresa mantenedora de las instalaciones fijas contra incendio. También solicitamos las obleas QR vigentes de las instalaciones. Eso tiene que tener no solo de las instalaciones de incendio, sino de todas las demás que tengan, térmicas o elevadores. Y también solicitamos certificados acorde del alcance y la configuración de la obra. Ahora vamos a ver un poquito. Seguimos. Detalles. Pedimos el plano registrado ante DGROC, como dije, acorde la carátula, y en algunos casos, los anteriores a 2018, pueden tener el plano impreso en papel. Aún si es validado en informe digital, que es el plano que está embebido en PDF, pedimos si pueden tenerlo impreso. También, más que nada, si son planos grandes, obras grandes con mucho peso. Porque si bien vamos con tablet de última tecnología, el inspector cuando vaya lo tiene analizado, a veces hay inconvenientes porque los planos tienen mucho peso, entonces no podemos verlo con detalle. Entonces, si es posible, les solicitamos que lo tengan impreso. Obleas vigentes de las instalaciones. Se verifica la misma y se audita con la presencia técnica de la empresa mantenedora. O sea, la empresa mantenedora va a decir apto para su uso, con que está todo bien o con las distintas mejoras, ve todos los parámetros y el inspector va y va a medir, por ejemplo, la presión en la boca más desfavorable y en otra al azar. La empresa mantenedora va de acuerdo al periodo que es obligatorio, digamos, si es una instalación que tiene la reserva, va a ir cada 3 meses y va a poner esos parámetros. Entonces, nosotros le pedimos a la empresa mantenedora que concurra con todos los elementos que además están en formato digital para ver la trazabilidad de los informes y se verifica que esos parámetros coincidan. Le pedimos certificados acorde alcance, configuración de la obra declarados en plano. Eso significa que si tienen una puerta RF, vamos a pedirle los certificados correspondientes. Normalmente puede ser una puerta certificada por el INTI. Actualmente hay algunas puertas que pueden ser importadas, entonces van a tener que tener el certificado de origen. Normalmente le pedimos, sobre todo si es obra nueva, los certificados de compra y que figure la dirección. También en algunos casos, sobre todo si es existente, eso se puede suplir con el certificado de un profesional matriculado, donde tiene que tener la encomienda profesional y una declaración. Lo mismo con la resistencia al fuego de los materiales. Eso normalmente figura en los planos. Por ejemplo, tienen un sector que va a un estacionamiento donde tiene determinada carga de fuego y otro riesgo. Entonces, la vinculación, por ahí esa pared tiene que tener cierta condición. Entonces, si hay dudas, el inspector le va a pedir un certificado. Digamos, si es una pared hueca de Durlock, etc. En otras no, porque son cosas evidentes, ¿está bien? Lo mismo en la resistencia, en la reacción al fuego. Tiene que ver con los revestimientos. Hay una parte del reglamento técnico donde especifica. Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Si tiene que ver con un medio de salida y supera el 5% de la superficie, hay que certificar que no tenga generación de humos
o hasta cierto límite y propagación del fuego. Bueno, ahí lo dije, se solicita facturas de compra, especificaciones o certificados. Sigamos. Esto es muy importante, estos son los tips de los motivos por qué fracasan las inspecciones. Normalmente es difícil que de primera tenga todo bien. A veces hay reserva de agua incompleta. Declaran un volumen y es menor lo que vemos. Sistema de bombas de presurización de incendio incompleto. Falta de zonificación, no tiene que ver con la zonificación general que no se exige, que dijo Eugenia, sino una zonificación particular. Resistencia al fuego, RF de muros, puertas. Muchas veces las puertas de las salas de máquina no cumplen la normativa. Dimensiones de medio de salida menores a los declarados. A los declarados, o sea, ya aplicando si corresponde la flexibilización que dijimos. ¿Está bien? Digamos, si hay algo aprobado y declarado, el inspector lo que ve es lo que está documentado. No pueden decir después de eso no. Esta rampa cumple porque cumple la flexibilización de enero. ¿Me entienden? Tiene que estar documentado. El inspector lo que lee es el documento. Esto es muy importante. Si bien no muchos colegios por la configuración tienen presurización de escalera, si la tienen, muchas veces está incompleta. Falta la toma a los vientos que tiene que tener detección y muchas veces no está materializada. La detección lo que hace es que cuando se produce un evento, un incendio, preventivamente detecta el humo en forma rápida, digamos, antes que se propague, en los momentos iniciales, para permitir que la población estudiantil salga. Entonces, para eso salen por una escalera presurizada. Esa escalera presurizada, de ser necesaria, porque en muchos casos no lo es, de ser necesaria, digamos, impide que el humo entre y permite que la gente salga. En el evento que ocurrió en Puerto Madero en febrero de este año, que salieron 102 personas, fue gracias a que funcionó la presurización y la detección temprana. Que no hubo heridos, fue por eso. Es el mismo caso. Bueno, las obleas QR vigentes de las instalaciones y falta de registro incompleto no apto. Eso es lo que a veces vemos. Bueno, acá hago una descripción rápida de lo que es el registro de las instalaciones. Hay que declarar la instalación. Ahora, desde el principio del mes, no tiene costo ese registro. Entonces, hay que declararse como usuario dentro del sistema, seleccionar una empresa de acuerdo al nivel de la instalación o al tipo de instalación. Esa empresa está validada dentro de la agencia, va a elegir a un director técnico, un representante técnico, que está validado por su consejo profesional, con una aplicación también validada y otorgada por la agencia. Ese representante técnico va a ir y ustedes le van a tener que entregar el plano para que él vea que la realidad de la documentación coincide y además que todo funcione. Entonces, eleve el informe, que cualquier integrante de la sociedad puede ver esa oblea y lo ve. Esto es válido para todas las instalaciones, no para incendio, con pequeñas variantes. Sigamos. Bueno, estos son los datos públicos que lee la sociedad, donde le dice si está apto para su uso o no, y todos los datos del control. Sigamos. Es muy importante los datos públicos del declarante, que serían ustedes.
dato de propietario, razón social. Entonces, si por algún motivo cambia el declarante o hay una transferencia de colegio, otra razón social, esto tienen que actualizarlo. Porque realmente, supongamos que hay un cambio, el que se fue ya no tendría responsabilidades y el que viene las tiene todas. Entonces, eso son ustedes los que tienen que hacerlo. Ahí está el mail, donde es fácil hacerlo. Continuamos. Bueno, acá está el link o donde pueden entrar para hacer el registro y las modificaciones. Ahí dice iniciar sesión. Cuando ustedes inician sesión, antes de tener el usuario validado, hay un manual y un listado de las empresas sin necesidad de entrar al sistema. Tienen un manual actualizado para hacer todo el trámite y también el listado de las empresas que pueden contratar. Bueno, este es el link de atención virtual de la empresa, que supongo que después de esta brillante explicación jamás lo van a usar. Bueno, muy amables.